Hola, hola, buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Sí me escucho bien? Buenos días, profe. Hola, hola, buenos días. ¿Todo bien? ¿Todo va bien? ¿Cómo están? Ya ve, nos dejan muchas cosas, Ya mucha carga de trabajo ya. pero bien en general. Ya se viene, ¿verdad? Bueno, muy bien. Bueno, pues vamos a continuar con la clase del día de hoy. La clase de ayer estuvo, bueno, más bien la clase del lunes estuvo, pues bastante intensa, ¿verdad? Diría yo. Vimos muchos conceptos, muchos algoritmos de cómo operan, sobre todo el Database Buffer Caché, ¿no? Eh, de esto, ¿alguna duda, alguna pregunta de lo que vimos el lunes? Más o menos ya se asimiló. Ok, bueno, entonces, pues, ¿qué vimos la vez pasada? Vamos a retomar. Estuvimos revisando el funcionamiento del Database Buffer Caché. Hablamos de lo que ocurre cuando hacemos consultas, cuando hacemos cambios, cuando subimos cómo trabaja el default pool, ¿verdad? Eh, vimos también la manera en cómo actúan los online read logs, ¿no? En qué momento participan, ¿verdad? Vimos también los estatus de un buffer, ¿no? Unused, clean, dirty, ¿no? Dependiendo si contienen o no datos, ¿ok? Vimos también la cuestión de los modos de acceso, es decir, el modo current, el modo consistent. Platicamos que el modo current es cuando un usuario, ¿verdad? Consulta datos de un bloque, pero si está en la misma transacción que lo modificó. Por ejemplo, si un usuario hace una operación de update a un buffer, ¿ok? Si vuelve a hacer una consulta y si se trata de la misma transacción, entonces se regresaría el dato modificado. Pero si llega por acá otro usuario que no es parte de la transacción que modificó el dato, este usuario va a recibir, digamos, la versión viejita, la copia viejita del dato almacenado en el buffer, ¿no? A eso se le llama una lectura consistente. Entonces decíamos también que aquí entran los conceptos de transacción y sus propiedades, ¿ok? ¿Cómo le hace el manejador para garantizar esto? Es decir, que pueda leer la versión viejita. Comentábamos también la vez pasada, siempre que se hace algún cambio en algún buffer en el database buffer caché, decíamos el buffer se vuelve sucio, ¿no? Porque ahora vamos a tener una versión nueva y una versión viejita. Esta versión viejita se almacena, se respalda, ¿ok? De entrada en los datos hundo, ¿no? En esta parte se va almacenando toda la versión que tenía, la versión viejita que tenía un dato, ¿ok? Aparte de respaldar el cambio en readologs. ¿Te acuerdan también que en readologs se tiene aquí del valor viejo y el valor nuevo, digamos, ¿ok? Para poder hacer reconstrucción en caso de que sea necesario, ¿no? Entonces, cuando llega una transacción y hace una consulta, si no forma parte de esta transacción, entonces se le va a proporcionar la versión viejita, una lectura consistente. Estos datos, ¿no? De las versiones viejitas se sacan de los datos undo, ¿ok? Entonces, a eso se refiere el modo current. El modo current es cuando se obtiene el dato directamente del buffer, sin importar si este ha sido modificado o no. Esto aplicaría para la misma transacción que está aplicando el cambio en el buffer. Entonces aquí entraría el modo current. El modo consistent, por eso se llama así, si llega otro usuario que no pertenece a la transacción, entonces aquí el manejador le regresaría una especie de copia, que sería el valor viejito, ¿ok? Para que su lectura sea consistente, ¿ok? Si ustedes leen un poquito en la documentación, ahí hablan del término consistent read clone, que no es otra cosa más que proporcionarle la versión viejita al usuario, ¿ok?
Bueno, ¿de qué otra cosa platicamos? También de el Database Buffer Cache tiene varios componentes o subáreas de memoria. La principal es el default pool. Default pool es de todo lo que estemos platicando el lunes, ¿no? Ahí es donde se cargan la mayoría de los bloques cuando se hacen consultas, se hacen cambios, ¿no? Es el buffer más grande. Este default pool se llama así porque su tamaño de bloque es el que se definió a nivel de la base de datos. ¿Se acuerdan que cuando crearon su base 2, el DB buffer block size, DB buffer block size? Este tamaño de buffer es el que corresponde, ¿no? El que se usa para eh, cargar todos los buffers en el database buffer cache. Pero puede haber otros pequeños, sobre todo si tenemos aquí el NK pool. Si tenemos sobre todo table spaces con data files de diferente tamaño de bloque, entonces vamos a tener estos pools pequeñitos, ¿no? Por ejemplo, depende del tamaño del bloque, podríamos tener bloques de 2K, bloques de 4K o de 16, ¿no? Pero al final, pues es exactamente la misma función, ¿no? Solamente que el tamaño de bloque es distinto. Keep pool, ¿se acuerdan también que comentábamos? Se emplea para, digamos, respaldar bloques que se modifican frecuentemente o que se acceden frecuentemente. Bloques que se acceden frecuentemente no son candidatos a ser, digamos, reciclados, porque tal vez porque necesitamos más espacio para subir más bloques. Estos bloques, digamos, se salvan de ese algoritmo. Entonces, el manejador detecta qué bloques son los que frecuentemente se están utilizando y se guardan en esta área para que no se liberen. ¿Ok? Para que no tener, porque si los liberamos tendremos que estar descargando con una alta frecuencia, ¿no? Entonces es lo que se hace, la característica de esta subárea de memoria. Recycle Pool contiene bloques de datos que han sido empleados de forma infrecuente, ¿ok? Ese es lo contrario. Entonces, digamos que el Recycle Pool es casi ya un pasito antes de que estos bloques se descarten, se pasan todavía en esta área, ¿no? Smart Flash Cache, Smart Flash Cache es una también subárea de este buffer que la estar representando aquí por esta área. Y bueno, la idea es un tanto interesante. Por ejemplo, se basa mucho en la posibilidad o en la existencia de una área de memoria de tipo flash. Es decir, imaginemos que nuestro server, voy a poner aquí en una pantalla nueva, tenemos aquí nuestro server, por ejemplo, le conectamos tal vez un dispositivo de almacenamiento que es muy rápido, por ejemplo, un SSD, vamos a suponer, o una memoria flash, por ejemplo. ¿Se ubican lo que son las memorias flash? Más o menos. Pregunta. Sí. Ok. O sea, son memorias que son memorias de este almacenamiento permanente, pero son muy rápidas. Ok. Es como más o menos podemos hacer la analogía como un SSD. Ok. Pero son memorias permanentes. ¿Vale? Entonces, estas memorias se pueden utilizar directamente en este caché. Entonces, se pueden configurar, por ejemplo, hay dos parámetros, DB Flash Cache File y DB Flash Cache Size. DB Flash Cache Size apunta a una ruta. Entonces, por ejemplo, este disco especial o memoria flash se puede montar en alguna ruta en nuestro sistema de archivos, por ejemplo, diagonal, a lo mejor U03, diagonal, flash, por ejemplo. Sí, ya todos tenemos claro la idea, ¿no? Sí, se entiende a qué me refiero con montarla en esta área de memoria. Si eres, por ejemplo, si les tuviéramos que hacer el siguiente ejercicio. Imagínense que les digo, acabamos de comprar un disco y se lo
instalamos a nuestro server. Y la primera pregunta que les haría, ¿de qué manera puedo identificar que hay un nuevo disco en mi Linux? ¿Quién me dice? O sea, piensen que compramos un disco, se lo conectamos al hardware de nuestro equipo y en Linux, ¿cómo reviso? Es que ya tenemos un disco nuevo. Sería algo parecido como cuando enchufamos una USB. ¿Qué cosa hacemos en Linux para ver? Obviamente a línea de comandos, ¿eh? No van a decir, pues abro el explorador y ahí veo veo el iconito, ¿no? ¿Quién me dice? En Linux, ¿cómo se detecta que hay un nuevo dispositivo de almacenamiento? ¿Nadie? Ok, esa es una manera, aquí lo comenta Alejandro, LSB, LK, y me dice aquí Iván, yo sí le iba a decir que el explorador, no, pues no, niños Windows, ¿verdad? Ok, hay varias maneras de hacerlo a nivel, ya a estas alturas, digo, recuerden que deben tener buen nivel de manejo de estos sistemas. No sé si han visto más o menos qué cosas están solicitando hoy en día las empresas. No sé si los platiqué. Están solicitando mucha gente de lo que son, que sigan un poco las prácticas de DevOps. ¿Alguien conoce estas áreas? ¿A qué se refieren estas prácticas? ¿Se refiere al ciclo de vida del software? Va por ahí del estilo, pero es una combinación. ¿Qué es lo que ocurría? Miren, rápidamente les explico. Tradicionalmente, para que justamente el ciclo de vida del software, pues recorra su camino, hay que pasar por diferentes etapas, desde el análisis, el diseño, la implementación, y a veces nos quedábamos hasta aquí, pero hoy en día ya tenemos que ir más allá. Después que implementamos, ¿qué cosa tenemos que hacer con el software? Ya lo implementamos, ¿y ahora qué? ¿Probarlo? Hay que probarlo, ¿verdad? Hay que pasar por testing, pero va más allá, ¿no? Ya lo probé y luego, ¿Darle mantenimiento? cuando se prueba, puede ser que las pruebas fallen, ¿no? Ahora, para hacer la prueba, tengo que instalarlo en un ambiente, ¿no? No se va a probar solito, en un ambiente de testing. ¿Y qué significa tener un ambiente de testing? Que tengo que tener, pues, algún servicio o algún servidor donde vamos a probarlo, ¿no? Algún ambiente, ya con y este ambiente significa que debo tener una base de datos instalada, que debo tener algunos servicios instalados para que el sistema pueda correr. Entonces aquí necesito de infraestructura, ¿no? Para poder tener un ambiente y para poder, pues instalar, ¿no? A lo mejor aquí necesito cierto software, necesito también pues cierto sistema operativo, ¿no? En dónde va a correr este ambiente de pruebas para poder verificar que funcione bien mi sistema. Y aquí hoy en día entra mucho qué conceptos. No sé si alguien ubique algunas herramientas que se utilizan mucho hoy en día. Por ejemplo, está la cuestión del manejo de contenedores. ¿Ok? Y aquí entra mucho, por ejemplo, Docker. Entonces, este es un must o algo obligatorio que tenemos que aprender, ¿no? Bueno, supongan que ya se tiene este ambiente, que tradicionalmente, ¿qué ocurría? Aquí había todo un equipo que se encargaba de la infraestructura, ¿no? Digamos, el área de infraestructura. Entonces, ¿qué ocurría? Que, que cuando ya queríamos probar teníamos que hacer una petición al departamento correspondiente para que nos instalara un ambiente, una base de datos configurada, un ambiente ya con un sistema operativo listo, configuraciones de red, etcétera, etcétera, para que pudiéramos probar. Y eso a veces se tardaba, era un relajo, porque, porque eran áreas muy separadas, ¿no? El área de desarrollo con el área de pruebas y así.
Entonces, pero después que prueban su software, ¿qué ocurre? El software puede que tenga fallas, entonces, ¿qué tienen que hacer como developers si las pruebas fallan? Replantear las soluciones a los problemas. Pues resolver las fallas, ¿no? Entonces nos tenemos que regresar a la etapa tal vez de implementación para corregir. Y luego ya que corrigieron, otra vez tenemos que probar. ¿Ok? Entonces, si se fijan, empieza a hacerse esto un ciclo. Entonces, la idea de estas áreas es que podamos estar trabajando de una manera muy ágil, que no tengamos que estar pasando por tanta burocracia, por tanta petición, solicitud para que esto fluya de manera ágil. Entonces, aquí también entran herramientas, por ejemplo, como un concepto muy interesante que se le llama integración continua. ¿Alguien ha oído hablar de ese concepto? Integración continua. No. ¿No? ¿Nadie? Esto también, si se van a dedicar al área de software, por ejemplo, este es algo que tienen que aprender, pero a la de ya, porque esto también se utiliza muchísimo hoy en día en las industrias. ¿Qué es esto de integración continua? Que cuando ustedes, por ejemplo, están desarrollando, ya terminaron sus cambios, normalmente, ¿a dónde suben sus cambios? Cuando terminan ya de implementar o de hacer cambios para seguir probando. Los repositorios. A un repositorio. Y hoy en día, ¿cuál es el repositorio muy famoso que se utiliza hoy en día? El GitHub. Exacto. Se utiliza Git y alguna sitio de integración, por ejemplo, GitHub. Pero ahí no acaba el asunto. Ya que lo subieron, se supone que este código ya está aprobado y listo para probarse. De manera automática, cuando esto ocurre, se dispara que su software se instale en el ambiente de pruebas para que lo puedan verificar. Y de manera automática, ¿qué creen? Se deben de ejecutar las pruebas. Con el simple hecho de que ustedes hagan un cambio, todo este evento dispara que se empiece a ejecutar el ciclo de vida. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Aprender de entrada que la parte del manejo de repositorios distribuidos. En el caso de Git tenemos que aprender esto, ¿no? Tenemos que saber de este ambiente también, conocer de las características que tiene nuestro ambiente de testing, sobre todo si hacen uso de manejadores, de contenedores, perdón, como lo que es Docker. E inclusive si las pruebas son exitosas, ese software ya pudiera inclusive montarse en otro container, en otro contenedor, pero a lo mejor ya es el de producción. ¿Ok? Que ya está en producción y que las cosas fallan. Ok, bueno, algo falló y ya está en un sistema productivo. Digo, no debería, ¿verdad? Porque ya debería estar probado y validado. Pero como todo, pues puede haber cosas que se nos van. Entonces el usuario final puede reportar, oye, aquí hay un problema. Otra vez, entonces vamos de regreso para hacer el proceso de otro ciclo. Volver a hacer análisis, hacer diseño, hacer implementación derivado a una falla o a un nuevo cambio que el usuario solicita. Y entonces aquí se cierra el ciclo y vamos de nuevo. Entonces, se fijan, esta es una forma ágil que se pretende para que un software pueda evolucionar de forma muy rápida a diferencia de cómo se hacía tradicionalmente. Entonces, entramos aquí en un ciclo. Obviamente aquí participa un equipo, ¿no? No es una sola persona. Es una práctica que se hace entre varias personas, ¿no? Algunos están aquí, otros están acá. Pero aquí la idea es que estas personitas trabajan de forma muy estrecha. Es realmente un solo equipo. No es que yo soy developer y pertenezco al área de desarrollo y nada que ver con la gente de deployment que le llaman, ¿no? Deploy significa instalar ya nuestro sistema en un ambiente. Entonces, la gente que trabaja en diseño, en análisis, en implementación y en la parte de infraestructura están muy conectados entre sí. O sea, trabajan al día. Entonces, ¿también para qué? Para que este ciclo sea lo más ágil posible.
Se fijan, hay que aprender un montón de herramientas, ¿no? Y en la parte de contenedores, sobre todo aquí, para hacer la integración continua, hay que saber de contenedores y esto implica también saber de sistemas operativos. Saber moverle a los discos, saber moverle a la memoria, saber agilidad para revisar bitácoras, todo lo que es este manejo de, pues, básico de sistemas operativos. Y, por ejemplo, algo que les pregunté ahorita, pues saber montar discos, de repente, este tipo de cuestiones, ¿no? Eh, Modificar parámetros del kernel, mucho, por ejemplo, de lo que hicieron para instalar sus bases de datos, de lo que hicieron a nivel de sistema operativo, es el pan de cada día en estas áreas. Entonces, por eso, sí es importante este tipo de preguntitas. Oigan, ¿cómo montan un disco? ¿Cómo le cambian, por ejemplo, parámetros del kernel al sistema operativo? Son conceptos que tienen que dominar ya, ¿no? Ya no es suficiente con saber, pues yo sé el comando ls, sé el comando pwd, sé instalar Linux, pero más allá, ¿no? Entonces, ¿en qué materia podrían aprender Docker? Bueno, en mi caso, acabo yo de incorporar el uso de Docker en bases de datos 1. ¿Ok? Apenas este semestre lo incorporé. Entonces ahí ya sus compañeros de bases 1 ya están usando un container para tener un Oracle instalado. Pero los hice hacerlo desde cero, o sea, desde crear su imagen, desde crear su container, porque ya hay contenedores de Oracle hechos, pero no, obviamente los estoy poniendo a hacerlos desde cero para que por lo menos tengan una idea. Tengo ideas de meter cosas de este tipo, pero en distribuidas, que ahí es donde pudiera aplicar más, porque estos ambientes trabajan con, normalmente, con servicios en la nube, en donde tienen también, esta es otra cosa, aprender de cloud es también algo que ya es súper importante que conozcan. Como, por ejemplo, conocer cómo operan los servicios a lo mejor de Amazon, ¿no? Son como que de las empresas más, de los servicios que más se utilizan en la industria, de Amazon, de los de Microsoft, ¿no? Y tal vez diría, pues los de Google, tal vez en un tercer punto, ¿ok? Oracle también tiene sus servicios, pero bueno, no figura todavía como una empresa líder en la parte de cloud, ¿ok? Pero pues empezar por alguna de estas, la que ustedes quieran, es algo también que ya deben de conocer. También, bueno, en mi caso traigo algunos planes para meter Docker también distribuidas y para empezar a meter el uso de, de esta parte con las cuentas gratuitas que ofrecen estas empresas para estudiantes. Ok. Entonces, se puede meter al grupo de base, sí, adelante, aunque, bueno, realmente la parte de Docker ya la vimos. Eso se los dejo en la práctica, en lo que son las primeras prácticas, eso ya lo pasamos. Pero ellos ahorita, cuando lleguemos a la parte de SQL, ya van a utilizar su ambiente en contenedor. Ok. Dice aquí Francisco, yo recuerdo que vi en alguna materia temas selectos de ingeniería en computación, dan eso. Pues es muy bueno, ¿eh? Si hay algún grupo que dé estos temas, adelante, ¿eh? Son interesantes. En mi caso, pues sí me gustaría darlos también, pero pues tengo que planear todavía, ¿no? Ya no tengo más espacio para dar más grupos, pero pues sí, esta es la idea un poquito más adelante, tal vez dejar algunos de los grupos que tengo para incorporar estas partes o aquí en las mismas materias de bases, en distribuida se puede meter algo interesante, sobre todo en esta materia. Pero bueno, esto es un plan de mejora del plan de estudios, de los contenidos que pues espero en próximos semestres incorporar, ¿no? Pero bueno. En sistemas distribuidos es donde caben mucho esta parte y por eso en distribuidas es donde pudiera entrar esto, ¿ok?
Pero sí, a lo que voy es que no dependan mucho también de lo que la facultad les dé. Ustedes solitos a estas alturas ya por sí solos pueden empezar a aprender todo esto, ¿no? Tienen ya la formación que les da la facultad. Recuerden que es un poco complicado que los planes de estudio y que las asignaturas se muevan a la misma velocidad conforme la tecnología va avanzando. Es complicado que la facultad les dé todo eso, pero sí tienen la formación y con eso ustedes pueden empezar a explorar. O sea, no se esperen o no se queden, o no le echen toda la culpa, ¿no? Es que en la facultad no avanza, ¿no? Es complicado que se avance ese ritmo. Se avanza, pero el enfoque es más del lado formativo, ¿ok? Entonces, miren, aquí está un temario, me imagino que es de algún profesor, ¿no? Que tal vez tiene su grupo de temas selectos, pues ahí pueden checar esa parte. Digo, no sé qué tan a profundidad esté, pero pues ahí tiene, ¿no? Por si aquí estoy intentando abrirla, pero no me deja. Bueno, voy a copiar la liga y después la checo y les platico, ¿no? No la puedo copiar ni abrir, pero bueno. A ver, déjenme si la puedo copiar. Ok, entonces, pues básicamente es eso lo que les quería transmitir. Entonces, aprovechen si es que tienen algo en la facultad y si no, pues ustedes solitos, ¿no? Repito, ya ustedes ahorita tienen, no puedo. La formación, si pueden compartir esto en el grupo estaría bien. Porque no, bueno, no sé si ustedes pueden, yo no puedo. Ni siquiera puedo copiarlo. Bueno. Pues aquí intento abrirlo en el navegador, pero ni eso me deja. Miren. Dice que falló. Bueno, no sé, será porque estoy en Linux, pero bueno. Ok, entonces regresando un poquito a esto que les comentaba, ¿no? Si quieren, pueden compartir en el grupo, ¿vale? Para que ahí sirve que yo la reviso, ¿no? Vale, profe. Vale, gracias. Ok, entonces, ya regresando a la pregunta original, ¿cómo puedo checar qué dispositivos? Una manera de hacerlos de F con el comando de F-H. Perdón. De F-H. Recuerden que en Linux todos los dispositivos se identifican por esta nomenclatura, diagonal depth de device y después vienen los discos. Entonces ustedes aquí pueden checar, por ejemplo, qué dispositivos tienen, ¿ok? Y en dónde están montados, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si nosotros tuviéramos un dispositivo nuevo, aquí podríamos ver, ¿no? En dónde está, qué dispositivo es y en qué punto de montaje podríamos tenerlo, ¿ok? Entonces, ya una vez que este dispositivo está configurado en su punto de montaje, ya podemos configurar este parámetro. Entonces, db flash cache file apuntaría a el directorio, si quieren verlo así, que no sería, más bien sería el punto de montaje, donde está este dispositivo, para que ahí la base de datos pueda escribir, ¿ok? Y podemos limitarlo, ¿no? ¿Cuánto espacio podemos utilizar de ese disco? ¿Ok? Y pues la idea, ya una vez teniendo habilitado, es utilizarlo para agilizar también el uso de la escritura de buffers en esa área. Ahorita les explico el algoritmo. ¿Ok? Bueno. Entonces, ¿qué más vimos? El de buffer caché, buffer IO, es decir, lecturas lógicas contra lecturas físicas. ¿Ok? Se refiere a operaciones de lectura y escritura que se realizan sobre los buffers leídos en el caché. Es decir, una lectura física ocurre cuando se lee un bloque de datos, ya sea del disco duro o del disco magnético o de la memoria flash para ser cargado en memoria. A esto le llaman una lectura física. ¿Ok? Bueno, la lectura lógica sería entonces cuando se accede, digamos,
al dato directamente del buffer. ¿Ok? Bueno, entonces nada más para entender un poquito de terminología. Ahora, reemplazo de buffers en el caché. La clase pasada comentábamos de qué pasa cuando ya el buffer se empieza a llenar. Hay demasiados buffers sucios. Entonces, puede ser buffers sucios que estén en status de dirty o status que están en clean, pero tienen un dato que no ha sido modificado. Pero imagínense qué pasa si se nos llena el área del caché. Tenemos que empezar a liberar espacio, ¿ok? Para poder subir nuevos buffers. Entonces tiene que utilizar algún algoritmo para empezar a liberar espacio. El algoritmo que generalmente se utiliza y es el default se llama LRU, que se llama Base Block Level Replacement Algorithm, y se basa en este concepto, last recently used. Ok, es un algoritmo que, ¿qué significaría esto? ¿O qué entenderían por last recently used? Usado más recientemente. Los usados, exacto, es decir, este algoritmo lo que hace pues es detectar, ¿verdad? ¿Qué buffers son los que menos se han usado y y serán marcados como candidatos para ser reemplazados? ¿Ok? Entonces, cuando ya no hay espacio, ok, se detectan qué buffers fueron los que se utilizaron, ya tienen un rato que se utilizaron y ya no se han tocado, es decir, ni se han consultado y ni se han modificado. Entonces, estos buffers son los que pueden marcarse como candidatos para ser reciclados. ¿Ok? Entonces, ese es el algoritmo que se ocupa. Entonces, oye, necesito liberar espacio. Bueno, se revisa cuáles son los buffers que menos se han usado y esos son los que se descartan, son los que se reciclan para poder liberar espacio. Hay otro algoritmo que le llaman así, no es porque aumente de temperatura realmente, sino por la analogía, ¿no?, que hicieron. ¿Por qué se le llama así? Como que basado en temperatura, algo así. No es que agarren un termómetro, ¿verdad? Y le miden la temperatura al buffer, sino más bien el algoritmo considera lo siguiente. Dice, se emplea en situaciones donde en lugar de buscar liberar espacio para subir una cantidad alta de buffers, lo que se trata es reducir el tamaño de buffers que se quiere cargar al caché para evitar descartar tantos buffers, ¿no? O sea, imagínense que tienen un buffer de este estilo y tienen aquí todos sus buffers, perdón, todos sus buffers aquí en el caché, ¿ok? ¿Y qué pasa si esto ya está muy lleno? ¿Ok? Supongamos que esto ya está muy lleno. Entonces necesitan liberar espacio. Estoy aquí dibujándolo muy feo, pero supongan que estos son sus bloques y todos están ocupados. ¿Ok? Están ya sea en status dirty o en status clean, por ejemplo, pero ya no hay sin uso, ¿no? Todos están ocupados. Pero ahora imagínense que lanzan una consulta que puede implicar subir grandes cantidades de bloques. Por ejemplo, ¿qué puede pasar si hacen esta instrucción? Select asterisco from estudiante. ¿Y qué tal si la tabla tiene 100,000 registros? De acuerdo a lo que hemos platicado, esta tabla puede estar formada por demasiados bloques. ¿Ok? Por demasiados bloques. De acuerdo a lo que vimos en la clase de lunes, ¿qué se tendría que hacer si hago un select asterisco? Pasar todos esos bloques al caché. Y se imagina lo costoso que es. Será costoso, ¿no?
Imagínense, pues vamos a prácticamente a deshacer nuestro caché, ¿no? Vamos a tener que prácticamente vaciarlo todo y a lo mejor ni así nos alcanza para poder cargar la tabla. Pero se imaginan todo lo que implicaría hacer este cambio, ¿no? Es como si tuvieran un edificio lleno de personas, ¿ok? Muchos departamentos y de un jalón quisieran desalojarlos a todos porque traen nuevos inquilinos. Entonces, mucho trabajo, ¿no? Entonces, lo que hace este algoritmo es, hace lo siguiente. Oye, no vamos a cargar todo porque me implica mucho impacto en el TV Buffer Caché. ¿Qué te parece si, a pesar de que el usuario me está pidiendo que cargue todo, pues vamos a tratar de adivinar un poco qué registros va a usar? Porque esa es otra cosa, ¿no? ¿Para qué van a querer tantos datos en el caché? ¿Realmente los van a consultar todos? Muy probablemente no. Y esta es otra cosa. Aquí es donde entra también nuestra preparación que traemos. ¿Realmente necesitan hacer esto? Entonces aquí siempre también se recomienda que escribamos SQL correcto, lo más óptimo posible para ayudarle también al manejador, ¿no? ¿Para qué quieren jalar toda esta cantidad de datos? O sea, ¿realmente nos vamos a poner a analizar 100,000 registros de un jalón? Entonces, ese es un punto, tratar de que escribir SQL adecuado, con la mayor cantidad de filtros y que esta sentencia genere un plan de ejecución correcto. Los planes de ejecución aquí no los vemos a detalle, muy a nivel general, pero donde sí los vemos a detalle es en distribuidas. ¿Ok? Entonces, ahí sí se ve cómo se analiza un plan de ejecución de tal forma que la sentencia ocupe los menos recursos posibles. Entonces, bueno, pero bueno, supongamos que el usuario no tiene mucho conocimiento, es un estudiante que no sabe cómo escribir SQL bien hecho, y entonces provoca este tipo de situaciones. Este algoritmo basado en temperatura que le llaman es para cada tabla, a cada bloque le va asignando como que una especie de grado de popularidad, si quieren verlo así. Es decir, qué tanto se utilizan estos bloques. ¿Ok? A lo mejor en una tabla de estudiante, ¿cuáles serían los bloques más populares? Pues muy probablemente todos los estudiantes que están activos, ¿no? En la base de datos de la facultad. Los estudiantes que están ahorita inscritos, que tienen un semestre activo. Pero puede haber un buen universo de estudiantes que a lo mejor están suspendidos o se dieron de baja temporal o simplemente no se inscribieron o simplemente no han hecho trámites. Por lo tanto, los bloques de datos no se han leído ni se han modificado. Entonces, los bloques que son marcados como no populares se excluyen para cargarlos en el caché. Entonces, eso nos reduciría en buen nivel la cantidad de memoria requerida para subirlos a caché, porque estamos apostando a que estos bloques no se van a usar. Entonces, a eso es lo que le llaman, ¿no? La medida de temperatura, ¿no? Una medida de temperatura baja significa un bloque que no se ha usado realmente, ¿ok? No es tan popular que le llaman así. Entonces, con esto tratamos de reducir la cantidad de bloques que se guardan en el caché. A esto se refiere este algoritmo, ¿ok? Entonces, la base de datos puede decidir cargar, por ejemplo, el 95% y dejar el 5% en disco, como que apostándole a que este 5 no se va a usar, porque son los bloques que no se han utilizado, ¿no? Es decir, no son tan populares como les comentaba. Entonces, en términos de documentación, le ponen así, hotter tables, ¿no? Pero el hot no es que no es que tenga alta temperatura el bloque, ¿no? Sino más bien que no es tan popular. A veces hay que tener mucho cuidado cómo traducimos la documentación. Y una recomendación, no utilicen libros o traducciones hechas por alguien más que no sea ustedes mismos.
¿ok? Porque luego, imagínense si reciben una traducción de esto, ¿cómo creen que un usuario o alguien que traduce un texto, si no tiene realmente contexto técnico de lo que significa un Hotter Table, ya se imaginarán cómo va a traducir la traducción? O sea, se va a entender nada. Entonces, nunca lean documentación traducida en estas áreas. Siempre acostúmbrense a leerlo directo de la fuente original, ¿ok? Imagínense, exacto, bien aquí dice Iván, capaz que les pone, ¿no? Este algoritmo trabaja con tablas sexys, ¿no? Bueno, imagínense, ¿no? Entonces, nunca lean documentación en español, traducida por alguien que realmente no tenga, que no tenga el contexto suficiente. Es muy complicado que eso pase. Mucho mejor leerlas en el idioma original, ¿no? Muy bien, entonces, Profe, adelante. por ejemplo, en estos casos sí se muestran, se mostrarían, digamos, los 100.000 registros y solo el 95% se almacena en caché o solo se muestra el 95% como tal. O sea, en, en, en el caché se suben solamente un porcentaje, pero si el usuario, por muy mala suerte, si el usuario hace una consulta que provocaría que este porcentaje que se quedó en disco no se subió, si provocaría que si un usuario intenta acceder a uno de ellos, pues ni modo, aquí la base de datos iba a tener que irse por esos bloques, ¿ok? Es decir, la apuesta que tuvo del ser popular, pues no le funcionó tanto y ni modo, aquí no le va a quedar otra, va a tener que ir por ellos, ¿ok? Pero no quiere decir que nos va a mostrar una consulta incompleta, que por ejemplo, si tuviera 100,000 registros y tú haces un conteo, por ejemplo, si haces un count, pues, no sé, o sea, accedes a parte de los bloques que no se cargaron, ni modo. Ahí el manejador va a tener que ir por ellos. O sea, no quiere decir que te pudiera mostrar datos incompletos, ¿no? O sea, eso no ocurriría. ¿Ok? Entonces, aquí es donde también por eso es importante también un buen esquema de indexado. Un buen esquema de indexado nos ahorra el tener que estar cargando tanta cosa al buffer. O sea, hay que ayudarle también nosotros, ¿no? No sé si hay empresas, por ejemplo, que tienen sistemas de software y que no permiten que una sentencia se ejecute en la base hasta que justifiquen que tenga un buen plan de ejecución. ¿A qué me refiero esto? Que esta consulta va a poder ejecutarse sin gastar tantos recursos. Y si gasta demasiados recursos, la rechazan y le dicen al developer, hazle algo a tu consulta porque así como está, no podemos permitir que se ejecute en la base de datos porque vas a ocupar demasiados recursos. Ok. No sé si resolví la duda con eso. Sí, vale, ¿Sí? gracias. Ok, muy bien. Entonces, a esto se refiere este algoritmo. Ok. En algunos casos, la tabla puede cargarse directamente en la PGA pasando por alto el DB Buffer Cache. A esto se le llama un Direct Path Read. Esto es también una cosa interesante. No sé si les pasa por la mente, oye, pero entonces cuando tengo una tabla grande, ¿puedo destrozar el caché? La respuesta puede ser no. Hay otras técnicas. Y digamos, la idea es la siguiente. Por un solo usuario, por un usuario que no sabe SQL, ¿no? Por ahí un ingeniero de la UNAM, ¿verdad? Que como que cursó medio de noche las materias de bases, ¿verdad? No participaba en las clases, se dormía, no hacía las tareas, le pasaba las tareas y pues realmente nunca aprendió. Ahora sí que pasó de noche sus materias de bases. Pero llega a la industria y ahí sí lo ponen a trabajar y de repente empieza a hacer estas cosas. Entonces la base de datos de repente dice, ay, de veras, tengo un usuario que es medio, no nos ayuda para nada, ¿no? No son su caso, ¿no? Yo no digo que ustedes, no, ustedes son, masoquistas, ¿verdad? Porque se meten en estas asignaturas donde sufren, pero con tal de aprender algo, ¿verdad? Sí, no crean que es ustedes, ¿eh? Otros alumnos.
Bueno, eso espero, ¿verdad? Fin de semestre, ¿verdad? Entonces, llega un usuario así que medio inexperto, medio junior y lanza esta consulta. El manejador casi detecta eso y dice, no, de veras, pobre muchacho. No voy a sacrificar el caché por este usuario inexperto, ¿verdad? No lo vamos a sacrificar. Entonces, ¿qué se hace? Vamos a ver un poquito más adelante que cuando un usuario crea una sesión, también se le asigna un área de memoria llamada PGA. ¿Ok? Llamada PGA. Entonces, si este usuario hace una consulta así, oye, no voy a sacrificar el caché por este usuario inexperto. Mejor entonces los bloques, en lugar de cargarlos en el caché, directamente se los vamos a cargar en su PGA, en su área de memoria. Y con esto ahorramos el uso tan excesivo del caché. A esto se le llama una carga directa hacia el área de memoria del usuario. Entonces los bloques también se pueden cargar a la área privada del usuario. ¿Ok? Ahorita un poquito más adelante vamos a platicar de la PGA. ¿Ok? Entonces, esto también se puede hacer cuando tenemos una gran cantidad de bloques a cargar en el caché. ¿Ok? Bueno. Cualquier cosa que no se entienda, interrúmpanme, yo sigo avanzando, pero si hay alguna duda, avisen. ¿Ok? Bueno, entonces ya platicamos de algoritmos para hacer la carga de buffers. Ahora vamos a platicar del proceso de escritura de buffers. Hemos platicado ya un poquito. ¿Quién es el proceso que se encarga de hacer la sincronización? Primero, los buffers que se tienen que sincronizar. ¿Hacia dónde se sincronizan? ¿Quién me responde? Un buffer que tiene estatus de dirty se tiene que sincronizar en algún momento. ¿Con quién? Con los data files. Con data files, muy bien. ¿Quién se encarga de hacer eso? Un proceso de background que se llama dbWriter. De él vamos a hablar en el siguiente tema. ¿Ok? Es el que se encarga de hacer la sincronización. Entonces, básicamente comentamos la vez pasada en qué momento se hace esa sincronización. Cuando un server process no puede encontrar buffers limpios para ser utilizados con datos nuevos. Ya se llenó. Otra, se ha alcanzado un umbral para decidir realizar escrituras a disco. Es decir, hay una medida, ¿no? ¿Sí entendemos lo que es un umbral? ¿Quién me dice que es un umbral? Un rango. ¿Un qué, perdón? Un rango. Un rango. Ok, más o menos, pero ese rango en sí, ¿qué me dice? ¿Qué me indica? Es un valor que nos permite tomar una decisión. Exacto. Normalmente, ¿hasta dónde podemos aguantar alguna situación antes de tomar una acción? En este caso sería, hasta esta marquita podríamos operar. Cuando los bloques empiecen a llenar, y se alcanzan este porcentaje de ocupación, aquí ya tenemos que hacer sincronización. Este es un umbral. Y se ocupa en cualquier área, ¿no? Algo así como, si la ocupación de un hotel está más allá del 80%, ojo, aquí ya tenemos que tomar algunas medidas, ¿no? Tal vez incrementar la seguridad o empezar a contratar más personal para atender a todos estos usuarios, ¿no? Etcétera. Entonces aquí ocurre lo mismo, ¿no? Si ese umbral se alcanza, entonces ya tenemos que hacer sincronización. Porque Y ya nosotros está. configuramos. Ay, perdón. Adelante. ¿Nosotros configuramos ese umbral, profesor, o es como por default? Ya viene preconfigurado, pero de manera indirecta, nosotros podemos influenciar a la instancia para que ese umbral se mueva. ¿Se acuerdan que comentamos que en un shutdown puede tardar mucho? Porque si ese umbral está muy alto, si tenemos, por ejemplo, un DB4 caché con mucha memoria, ese umbral puede también subir, ¿no? Ese umbral puede decir, pues como tengo 5 gigas para un caché, pues que significa que casi pudiera tener almacenados hasta unos 4 gigas, a lo mejor, de buffers sucios. Pero se imaginan sincronizar 4 gigas,
se va a tardar mucho. Entonces, a través de parámetros, nosotros podemos influenciar a la instancia para que eso baje. Entonces, se empiecen a hacer sincronizaciones más frecuentes. ¿Ok? Pero sí, la respuesta sería, por lo menos de forma indirecta, sí podemos hacer que ese umbral. No hay como que un parámetro directo, pero más bien lo que sí hay son otras configuraciones que sí pueden influenciar a que ese umbral baje. ¿Ok? Es decir, ese umbral se alcanza cuando ya tiene un número alto de buffers sucios. ¿Ok? Bueno, otros eventos que provocan la sincronización también se van a ver más adelante. Ahorita les puedo comentar que la forma más agresiva para provocar que se haga esta sincronización es hacerlo con un comando explícito. No con un parámetro, pero sí hay un comando. Hay un comando que se llama checkpoint. Se llama alter system. Bueno, el comando sería este, checkpoint. ¿Qué hace un checkpoint? Decirle al manejador, sincroniza todo el buffer, todo. Y esto ya es muy agresivo, pero sí lo podemos lanzar nosotros manualmente. ¿Ok? Lo veremos un poco más adelante. ¿Ok? Bueno, entonces esto es en cuanto a la escritura de buffers. Proceso de lectura de buffers. Es decir, ahora vamos a ver, suponer que un usuario se conecta a la base, realiza una consulta a la base de datos, internamente ocurre la siguiente secuencia de pasos. Aquí ya la platicamos un poquito, ¿no? El server process que representa la petición del usuario verifica si existe un buffer en caché que contenga los datos que se están solicitando. ¿Ok? Si se encuentra, se realiza la lectura del buffer. Ya no nos vamos a data files. A ese concepto se le llama caché hit. ¿Ok? Si se entiende lo que significaría un hit. Hit significa como que golpear, ¿no? Pero en este caso, ¿qué significa hit? Que le atinamos a algo, que hicimos match con algo, ¿no? Que encontramos algo que nos sirve. Le hicimos un hit, ¿ok? Por el otro lado, si el dato que estamos buscando no está en el caché, hablamos de un caché miss. Miss significa de missing, ¿no? Que el dato que estamos buscando no está en el caché. No sé si alguien parece que va a comentar algo. Adelante, si hay comentario. ¿No? Ok, como que oí que algo de ruido, pero ok. Entonces, eso es primero el concepto, ¿no? Entonces, si el buffer no se encuentra, es decir, un caché miss, ¿qué va a pasar? Se realiza la lectura del bloque de datos y se almacena en el caché, dejándolo disponible para lecturas futuras, ¿no? Ya lo vimos también la vez pasada. Ahora, ¿qué sucede si un buffer limpio permanece en el caché por un periodo largo de tiempo sin uso? O sea, no está en status dirty, pero sí se cargó a memoria, ¿no? Fue leído, pero ahí se quedó. Entonces, pues dijimos, ¿no? Que se queda ahí en el caché para ver si alguien lo reutiliza, pero puede ser que ya tiene un rato ahí y ya nadie más la ha utilizado. Entonces, podríamos pensar, pues igual y ya no los llevamos, ¿no? Ya lo reciclamos, ¿no? Pero el manejador puede hacer las siguientes acciones cuando detecta este tipo de buffers, ¿no? Entonces, antes de verlo, adelante con la duda, comentario, Williams, adelante. Sí, profe. ¿Por bloque de datos se refiere a data files A ver, en la de ajá, realizar la lectura? ¿quién me explica la diferencia entre un bloque y un data file? Eso ya lo hemos comentado varias veces. Los bloques son la mínima, bueno, son lo mínimo para leer y escribir, ¿no? Es correcto. Y los data files, pues, son como, pues, lo que se utiliza en la base de datos para almacenar, pues, todo, ¿no? Los data files son archivos físicos que tienen que extensión, que ya hasta se los había mostrado. ¿Quién me da un ejemplo de un data file ya físico? Con nombre y apellido. Eso lo hemos comentado varias veces en clase.
que hasta se los mostré en el sistema operativo. A ver, pregunta, ¿en qué directorio están los data files por default? O, En Oracle Base, no, ajá, Oracle Base, Data y en ajá, la carpeta de nuestra base de datos. de su base, muy bien. Y ¿Y creo qué? que llevan el nombre de los table spaces, ¿no? Creo que es Así es. sysauce.dbf, Por ejemplo, el de Tem, System, Undo. muy bien, de acuerdo. DBF, por ejemplo, Users, DBF, que este Users es donde se guardan los datos justamente de los usuarios que vamos creando. Entonces, un data file está formado por un conjunto de ¿qué? ¿Qué son estos cuadritos que siempre les he dibujado? Los bloques de datos. Los bloques. Entonces, con bloque me refiero a estos bloquecitos de aquí, que dijimos que miden ¿cuánto? Aprox. Entre 4 y 8K. Entonces, ¿qué significa? Que una lectura de un bloque, una lectura en su mínima expresión sería leer estos 4 u 8K de un jalón. ¿Ok? Una operación de lectura implica leer un bloque. ¿Ok? Entonces, una tabla de datos puede tener muchos bloques de estos asignados. Estos bloques son los que se cargan ¿en dónde? En el DB Buffer Caché. Ahora, ¿qué contiene cada bloque? Si hiciéramos aquí un zoom, también ya lo hemos dicho, ¿qué contiene cada bloque? Registros. Registros, muy bien. Aquí pueden guardarse poquitos, realmente va a depender del tamaño de la tabla, pero no sé que les gusta unos 10 registros, 15 registros pueden caber en el mismo bloque. Entonces, cuando hablamos de carga de bloques en el buffer caché, este bloque completo se carga, ¿ok? Todos los registros que están aquí se cargan en el caché. ¿Sí resolví la duda con eso, más o menos? Sí, profe, muchas gracias. ¿Ok? Acuérdense, esto lo deben tener bien presente todo el tiempo porque, pues si no, no vamos a entender los otros temas, ¿no? Ok, muy bien. Cualquier cosa, ustedes pregunten. Bueno, entonces, les decía, ¿qué pasa si tenemos buffers que están ahí en el caché, pero ya no se han usado? Entonces, aquí es donde entra lo de la memoria flash que les dije. Estos buffers que ya no se utilizan con mucha frecuencia, tal vez la idea sería pues descartarlos, ¿no? Descartarlos porque ya no se usan. Bueno, pues para evitar descartarlos y tener que volverlos a leer de disco, todavía hay una alternativa más. Utilizar la memoria flash que les dije. ¿Qué es lo que se hace para entender esto? Vamos a suponer que tenemos otra vez aquí nuestro caché y tenemos estos buffers que les voy a dibujar aquí. Supongan que tienen datos, tienen status clean, tienen dato, no se han modificado, pero tiene mucho tiempo que se usaron. Ya no los han consultado, pero están ocupando espacio. ¿Ok? La primera idea, pues descártalos, pero oye, no los quiero descartar porque qué tal si los consultan, voy a tener que volverlos a leer a disco y leerlos de disco, pues es una operación cara. Ah, pero ¿qué crees? Tenemos configurado una memoria flash que a lo mejor es un SSD. Entonces, en lugar de plano descartarlos para que se lean de disco, ¿qué podríamos hacer? Vamos a pasarlos a la memoria flash o al SSD. Entonces, lo que se hace es que estos bloques se pasan para acá. Si hiciéramos un zoom de este bloque, por ejemplo, este bloque está formado por un header y un body. ¿Qué es lo que ocuparía más espacio, obviamente, en el caché? Pues todo el body. Entonces, ¿qué creen que se transfiere al SSD? ¿El body? Exacto. El body de este bloque. Obviamente también se pasa el header para poderlos identificar, ¿no? Se pasa todo completo, pero en el caché, ¿qué es lo único que se queda?
el body se descarta, entonces es como si esto lo descartáramos y nada más nos quedamos con el puro header, los puros headers. El header me sirve para poder identificar que en la memoria flash están todo lo demás. Entonces, si en un futuro se llegaran a solicitar estos bloques, aquí el manejador llegaría y accede a este bloque. Necesito este bloque. Ah, pero ¿qué crees? Este bloque fue uno de los viejitos que no se usaban. Entonces, nada más tengo el header. Entonces, tráetelo de la memoria flash. Como el acceso a esta memoria flash es más rápida, pues estos bloques los voy a consultar de una forma mucho más rápida a que si los vuelvo a leer de los data files. Eso es realmente lo que hace esta parte de el uso de la memoria flash. ¿Ok? ¿Sale? En el caché estaría entonces, originalmente está el body, pero cuando se habilita la memoria flash, estos bloques se transfiere el body y se quedan en esta memoria. ¿Ok? Entonces, en este ejercicio práctico, la idea es habilitar la memoria flash. Déjenme comprobar porque dependemos aquí mucho de la versión del sistema operativo. Ustedes tienen en sus ambientes la versión 8.3, la versión 8.4. Me imagino que ya todos tienen la 8.4, ¿no? Porque cuando instalan la 8.3 se actualiza la 8.4, ¿cierto? No sé si lo han detectado. Pero bueno, lo voy a revisar para ver si sigue funcionando. Si funciona, pues sí, yo creo que sí valdría la pena. Vamos a simularla, ¿eh? No quiere decir que los voy a mandar a que se compren una memoria flash, ¿verdad? La podemos simular con cualquier directorio. Podemos crear un directorio y simular que esa es nuestra memoria flash. Y nada más pues para que vean cómo se habilita. ¿Ok? Bueno, Abraham, ¿hay duda? Adelante. Sí, profe. Bueno, ha mencionado como varias veces de que las lecturas a discos, son costosas, pero más que Ajá. nada cuando son discos discos duros. Con esta, ¿cómo decirlo? Modernización de que se ocupan más discos, de estado sólido, ¿se ha visto reflejado algún cambio en el software de Oracle con esto? Fíjate que hasta ahorita no. Los algoritmos siguen igual. Se han desarrollado nuevos. Por ejemplo, como este de la flash. ¿Ok? Pero digamos, el algoritmo de la operación como la hemos visto hasta ahorita sigue intacta. Se sigue trabajando así, de subir datos a caché, bajarlos, sincronizarlos, etcétera. Pero se han incorporado ideas nuevas. Vamos a ver más adelante que hay, por ejemplo, un área de memoria que le llaman in-memory column, que es guardar los datos de forma distinta. ¿Ok? Pero sí, se están explorando, digamos, características de hardware nueva para ver qué algoritmos nuevos se pueden diseñar y todavía mejorar la arquitectura. Pero a un cambio así drástico en la arquitectura, no. Es complicado que se llegue a cambiar porque no podemos garantizar de que todas las bases de datos van a hacer uso de estos dispositivos. También por el costo, ¿no? Ahorita ya han bajado, pero ya en una base productiva, comprar un SSD para producción es costoso, ¿no? Entonces, no, digamos que si la pregunta va enfocada un poco a que si esto va a pasar a ser obsoleto, lo dudo mucho. Al menos no en los años que vienen. ¿Ok? Ok. Bueno, entonces hasta aquí llegamos con DB Buffer Cache. ¿Ok? Vamos a continuar con Read-Loc Buffer, que también ya platicamos de este componente. Dice, evidentemente nosotros no somos el caso. Pues no, ¿verdad? Ya no nos va a tocar a nosotros si a ustedes no, pues a mí menos, imagínense, ¿no? De alguna cambio interesante, ¿no? En el área de la arquitectura. Bueno, pero va cambiando, con lo que nos toca a nosotros ya es suficiente, ¿eh? También un montón de cosas están cambiando.
Read Log Buffer, quién me recuerda qué platicamos del Read Log Buffer? ¿Y qué papel tiene? ¿En dónde se usa? ¿Para qué es? De lo que platicamos el lunes, ¿quién me dice? Comentamos que el río Log Buffer era un área de memoria. Ajá. ¿Y qué función tiene esa área de memoria? Se encarga de acumular los cambios y se escriben en conjunto para poder tener mejor desempeño dentro de la base, ¿no? Los datos que se cargan en el Read Log Buffer, ¿a dónde van a dar cuando se vacían? O sea, los cargamos en el Read Log Buffer y luego esos datos, ¿a dónde se sincronizan? ¿Con quién? Con el Read Log. Con el Read Log, muy bien, con el Read Log. Entonces, es un área de memoria que todos los cambios que van provocando los usuarios cuando hacen sobre todo DMLs, ¿ok? Decíamos que se sincronizan con Read Logs para garantizar durabilidad, sobre todo cuando hacemos una operación de commit. Pero eso implicaría estar escribiendo a cada rato en este log. Entonces, para también mejorar desempeño, los escribimos en este buffer y ya por bonches, como ven aquí, cada bonchecito que ven aquí, se empieza a sincronizar en lugar de mandar uno por uno. ¿Ok? Entonces, se representa por un círculo, porque se dice que es un buffer circular. Cuando hablemos de alguna área de memoria que sea un espacio de almacenamiento circular, ¿qué significa? Que esta área es reutilizable. Es decir, empezamos a llenar partes de esta memoria y en algún momento esta memoria se tiene que liberar y sincronizarse con un disco. Una vez que se libera esa área ya se puede sobreescribir. Entonces, esto pasa con el Read Log Buffer, ¿no? Guardamos temporalmente datos y cuando le toca, le llegue su momento, se sincroniza y una vez ya sincronizado el cambio, ya tenemos espacio disponible y lo reutilizamos. Entonces, eso me da la idea de tener algo circular, ¿no? Algo que está reutilizándose continuamente. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que contiene básicamente este Read Log Buffer? Contiene read records. O sea, un read record es lo que requiere el read log, ¿no? El read log file para poder hacer reconstrucción después. Que ahorita lo vamos a entender como contiene el dato nuevo, el dato viejito, ¿no? Y otros metadatos que veremos más adelante. Todo lo indispensable para poder hacer, decíamos, un proceso de recovery, ¿no? ¿Ok? Muy bien, entonces a estos datos se les conoce como read records. ¿Ok? Entonces, a nivel general, la forma en la que opera el Read Log Buffer se describe en los siguientes pasos, que ya los habíamos comentado el lunes también, ¿no? A ver, si yo les preguntara cómo sería el algoritmo para trabajar, o que este Read Log Buffer opere, ¿qué me diría? Un escenario. Ok, pensemos en lo siguiente. Tengo un usuario que empieza a lanzar operaciones insert, update, delete. Hace muchas operaciones ML. ¿Qué pasa en el DB Buffer Caché? Se empiezan a modificar bloques, ¿ok? Con sus cambios. Entonces, este usuario va a tener varios bloques que van a estar marcados como dirty. Tiene inserciones, actualizaciones, ¿ok? Entonces, estos cambios que va generando este usuario se van a ir también almacenando ¿en dónde? En el Read Log Buffer. En el Read Log Buffer, ¿ok? Inclusive desde que el usuario está mandando sus sentencias ya con cambios, se empieza también a ir llenando el Read Log Buffer, ¿ok? Y en algún momento, cuando sea pertinente, estos cambios van a irse sincronizando ¿con quién? Con Online Read Logs.
¿Y quién me dice uno de los eventos que vamos a forzar a que se escriba en online readologs? ¿Cuál sería ese evento? Cuando ser se un hace un commit. commit. Cuando hacemos un commit, ¿ok? Pero hay otros eventos que vamos a ver más adelante. Pudiera ser que no hacemos commit y a pesar de ello nuestros cambios ya están acá, pero eso los veremos. Ahora, ¿quién es el proceso, quién es el encargado de sincronizar el readolog buffer con el readolog file? Otro proceso que se llama logwriter, ¿ok? El que se encarga de sincronizar a estos buffers sucios con data files. Los data files están por acá. Es otro proceso que se llama dbwriter. Entonces, ojo, no es lo mismo dbwriter que logwriter. ¿Ok? Uno sincroniza data files, otro sincroniza con readologs. ¿Ok? Bueno, pues esta es básicamente la idea de este pool. ¿Ok? Los cambios que los usuarios realizan a los datos se graban o se guardan en el buffer caché. Los server process toman los read records que se encuentran en el espacio memoria de los usuarios para ser guardados en el readolog buffer dentro de la SGA. O sea, realmente los cambios no se leen de aquí del caché, sino ya directo de los cambios que tiene el usuario. ¿Ok? Se van guardando para acá. ¿Ok? Que son los mismos que estarían en el caché. ¿Ok? O sea, desde que el usuario en su área privada también tiene los cambios que ha hecho. Entonces de ahí se van tomando y se almacenan en este caché. ¿Ok? Bueno. Hay un parámetro que se llama log buffer que indica la cantidad de memoria empleada para almacenar los read records en el log buffer. ¿Ok? O sea, podemos configurar qué tan grande puede ser este buffer. ¿Ok? Bueno. Nada más para que se den una idea. La escritura en los read buffers es muy, muy frecuente al grado de que por lo menos cada 3 segundos se está escribiendo a readologs. Cada 3 segundos. De todo lo que se va acumulando. Entonces los eventos son o alguien hace commit o pasan 3 segundos o el buffer ya está demasiado lleno. Es decir, también si se sobrepasa un umbral, entonces ya se sincroniza con online readologs. Pero si se fijan, la frecuencia de sincronización es mucho más alta en un readolog que en un data file. ¿Vale? Dudas hasta aquí terminaríamos, digamos, la parte medular, la parte más importante de cómo opera la instancia. Ya lo que sigue es un poquito más secundario, por así decirlo, que también es importante, pero son ya no tanto como la parte de la operación core de hacer consultas y modificaciones. Yo tengo una pregunta de los readologs, del readolog buffer, profe. Adelante, adelante, sí. Se va sincronizando a los readologs conforme se van llenando estos grupitos, pero si ya está lleno, pues ya es grupito por grupito, o es irrelevante por la frecuencia de sincronización. Por ejemplo, si este grupito ya está muy lleno, es correcto. Se dispara una sincronización con readologs. De hecho, dentro de los eventos dice, si este buffer ya hay un umbral, supera el 0.3 de capacidad, o sea que está al 1/3 de su capacidad, ya es condición suficiente para sincronizar. O sea, sé que si tienes estos bloquecitos ya llenos y estos bloques te representan 1/3 de la capacidad de este buffer, ya se sincroniza. Sin importar si hicieron commit o no. Ok, gracias. Ok, sí respondí la duda. Sí, y entonces una vez que ya se sincronizó, ya se puede sobreescribir con nuevos datos de nuevos Correcto. cambios, ¿no? Okay. Correcto. Una vez que ya se sincroniza acá, por eso es circular reutilizable, digamos, ¿no? Ya se puede sobreescribir si ya se sincronizó acá. Exacto. Ok. Sí, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra cuestión? Adelante.
como ¿Puede que pasar que se llene el read log? sí, Y muy si se buena llena, ¿qué pregunta. pasaría? Este reloj también tiene una capacidad. Ok. ¿Quién me dice que lo vemos, lo comentamos brevemente en algunas otras clases? Tiene que ver cuando vimos la explicación de que tenemos varios grupos de redo. ¿Se acuerdan de su base 2? Sí, ya todos tienen la base 2 ya funcional, ¿verdad? ¿O alguien todavía anda atorado ahí? Pregunta. ¿Ya todos entregaron su ejercicio práctico de su base de datos, de su instancia 2? Sí. ¿Ya? ¿Alguien todavía? Ok. Entonces ya saben a lo que me refiero, ¿no? Cuando ustedes hicieron ese ejercicio, crearon 3 grupos de redo. ¿Sí se acuerdan de eso? Sí. Sí. Ok, entonces, ¿qué pasa cuando un grupo se llena? Que es la pregunta ahorita que nos hacía Gaby. ¿Qué pasa cuando esto se llena? Se pasa al otro grupo. ¿Se pasaría al siguiente? Así es. ¿Y qué pasa si este se llena igual? Se pasa al Pasa siguiente. al otro ¿Y qué grupo. pasa si este se llena? Ya no tengo más. Tendría que El primero, ¿no? nos regresamos para acá, pero para poder sobreescribir este grupo, ¿qué tendría que suceder? Sincronizar con data files. Debo de asegurarme que el contenido que está aquí ya esté en data files. Muy probablemente en una operación normal, ya estén sincronizados, ¿no? Porque recuerden que durante la operación normal de la base de datos, los contenidos del caché se van sincronizando poco a poco con data files. Pero sí efectivamente pudiera ver que algunos, no todos los datos que están aquí, puede que aún todavía no estén en data files. Entonces, para los que falten, sí tendríamos que hacer la sincronización antes de hacer el switch. ¿Ok? Sí, profesor. Gracias. ¿Vale? Entonces, básicamente eso es lo que tiene que ocurrir, porque si no nos aseguramos que esto quede sincronizado con data files, ahí estaríamos perdiendo datos. ¿Ok? Entonces sería algo desastroso, ¿no? Recuerden, la pérdida de un dato es algo que jamás deberíamos permitir. Ahora, no sé si les llega por la mente, oye, y aquí estamos diciendo que si estos datos ya se sincronizaron con data files, ya podemos sobreescribir este grupo, ¿no? ¿No les surgió un poquito la idea, oye, y vamos a confiar ciegamente en los data files como para ya sobreescribir este read log? Los data files al final de cuentas, ¿qué? Son archivos que también pueden sufrir, ¿qué cosa? Daños. Imagínense que ya sobreescribimos el read log y el data file se pierde, se muere. ¿Ahí qué problema vamos a tener? O sea, si se fijan, todos los ¿Perdería? algoritmos... Otra vez, perdón, sí. Que ahí sí se perderían los datos, ¿no? Porque ya no lo tendríamos en los read log. Exacto, ya no está en read logs, ya no está en el dbuffer caché, entonces ahí sí, mejor renuncio, ¿no? Y me dedico a otra cosa, ¿no? Imagínense si llegan a perder datos de su hijito. Casi es como casi es como si se les muriera su base. O sea, perder datos o que se les muera la base casi es lo mismo. ¿Ok? Entonces, hay un mecanismo que nos puede salvar la vida. Eso se llama pasar la base de datos en modo de archivado, pero lo vamos a ver más adelante. Ahorita estamos confiando ciegamente en que nuestros data files están a prueba de fallas, ¿no? Cosa que obviamente eso no debe ocurrir en la práctica. ¿Ok? Pero bueno, lo veremos en su momento. ¿Alguna otra duda? Bueno, vamos a hablar entonces de otras áreas de memoria. ¿Ok?
La siguiente es Share Pool. Share Pool es otra área de memoria interesante que vive dentro de la SGA. ¿Ok? Y en general, como su nombre lo indica, esta área de memoria se emplea como caché también, pero para ser compartida esta memoria, no tanto por los datos de los usuarios, sino por los programas o las rutinas que se ejecutan en la instancia. ¿Ok? ¿Qué cosas son las que se puede ejecutar? Por ejemplo, almacena código PL/SQL compilado y parseado para no tener que estarlo parseando a cada rato. ¿Ok? Parámetros del sistema, parámetros de la base de datos, información del diccionario de datos. El diccionario de datos, si se fijan, también se guarda en data files. ¿Ok? ¿Quién me dice en qué data file está el diccionario de datos? Está en System, me parece. Correcto, está en System, ¿no? Asociado al esquema SYS. Entonces, el diccionario de datos es algo que se utiliza con una altísima frecuencia. ¿Ok? Hasta para hacer un insert, el manejador utiliza el diccionario de datos. ¿En qué se imaginan que o por qué se utiliza el diccionario de datos cuando hacen un insert? Ahí viene la información de las tablas, ¿no? Entonces, Ajá, por ejemplo, imagínense que lanzan un insert into estudiante, values, tal, tal. El manejador tiene que validar si la sentencia es correcta, ¿no? ¿Qué tal si se escribieron mal un campo o si ese atributo de la tabla no existe? Entonces necesita el manejador extraer metadatos de qué características tiene esta tabla, ¿no? Qué columnas tiene, qué longitudes tiene y con base a ello ya podría validar, ¿no? El registro que se intenta insertar. Entonces estar leyendo del diccionario a disco directamente sería muy costoso. Entonces hay una área de memoria dentro de este share pool que contiene, pues prácticamente carga memoria el diccionario de datos. Aquí la diferencia es que ya no se usan bloques, se utilizan registros tal cual. ¿Ok? Porque ya no, digamos, podríamos usar la cuestión de los bloques, pues bueno, ya no es tanto el volumen, ¿no? De guardar un diccionario de datos aquí. Entonces realmente las consultas al diccionario pues se auxilia de este pool para que sean más rápidas. ¿Ok? Entonces esto es lo que hace este cuadrito. Entonces por un lado, Share Pool contiene ¿qué? Un área que se llama Library Cache. En este Library Cache lo que contiene es básicamente todo lo que son códigos compilados. ¿Ok? Y no nada más es de PL/SQL, también es de una sentencia. ¿Ok? Una sentencia SQL también puede caer aquí. ¿Ok? Los planes de ejecución también pueden caer aquí. Entonces, una sentencia SQL se compila, se parsea y si todo va bien, ese código ya parseado y compilado se almacena en caché por si hay otros usuarios que lo vuelven a ejecutar. Por ejemplo, algo interesante. Supongan que van a hacer una migración de un archivo que tiene muchísimos inserts. ¿Ok? No sé, 50,000 inserts. Si ustedes se fijan, la instrucción es muy similar en todos los registros. Insert into table, ¿no? Ciertas columnas. Y luego vendría el values. Ok. Y le pasamos aquí ya los valores, ¿no? 1, 2, X, 3, 4. No sé. Vamos a suponer que tiene estos registros. Estas columnas, ¿no? Esta sentencia se tiene que compilar. Pero si ustedes observan que todas las sentencias que estén en este archivo tienen exactamente ¿qué? La misma estructura hasta dónde. Hasta el values, ¿están de acuerdo?
Hasta aquí. ¿Sí me estoy dando a entender? Sí. Sí, Entonces, si mando así las consultas, aquí el problema es que el manejador va a tener que hacer el parseo, análisis semántico, sintáctico de todos los registros, porque cada registro va a tener, ¿qué cosa? Valores distintos. Hay una técnica que nos permite que una sola vez se haga el parseo de la sentencia insert y ya después nada más se van sustituyendo los valores. Eso nos ahorraría muchísimo, ¿no? El guardar tantas sentencias compiladas en esta área de memoria. ¿Qué se les ocurre hacer aquí? Hay un concepto que describe muy bien esta situación. ¿O qué creen que se podría hacer para evitar que haya 50,000 instrucciones SQL parseadas y compiladas? ¿Se podrá? Bueno, yo pienso, profe, a lo mejor, como dice que la primera parte pues es similar, Ajá, pues como compilarlo y separarlo y tomar la parte igual, como así si es. factorizáramos programas. Algo así. Pero eso, ¿quién creen que lo tiene que hacer? ¿Quién es el responsable de enviar una sentencia SQL que pudiera reutilizarse? Nosotros. Si ustedes no conocen esto, que les voy a explicar ahorita, pueden provocar que en esta área de memoria, ¿ok? Haya un montón de sentencias SQL compiladas y que son 99% similar. Eso es un desperdicio y debemos aprender a cuidar eso. Entonces, entra aquí, ¿qué pasa si en lugar de pasarle esta sentencia con estos datos, le pasamos lo siguiente? Insert into tabla, columnas, values. ¿Ok? O también pudiera ser así. Dependiendo el lenguaje o dependiendo el manejador, pudiera ser otra sintaxis. ¿Alguien sabe cómo se le llama a este tipo de sentencias SQL? ¿Qué observan? ¿Qué fue lo que modifiqué? ¿O qué hice ahí? Solo se modificaron los valores que van a ingresar en la tabla. Exacto. Y estos simbolitos que agregué aquí después del values, ¿qué creen que son? Serán como las posiciones. Las posiciones de los valores, exacto. Por ejemplo, la posición 1, la 2, la 3 y la 4. A este tipo es una especie de parámetros, si lo quieren ver así, una especie de variables que van a ser sustituidas ya cuando esto se ejecute. ¿Ok? En el caso de Oracle, por ejemplo, esta es la documentación, a este tipo de parámetros les llama placeholders. ¿Les hace sentido la palabra? ¿Qué significaría un placeholder en español? Como apartar el lugar, como un apartador del lugar. Es como que algo que me representa otra cosa, ¿no? Este simbolito me está representando un valor que va a ser sustituido después. Aquí el chiste es que al manejador, si le damos esta instrucción, ¿cuántas veces va a parsearla, analizarla y cuántas veces la almacenaría en el caché? una solamente, ¿no? Una sola vez. Y si queremos insertar 50,000 registros, ¿qué hacemos? Le pasamos la sentencia y después en una lista le pasamos ¿qué? Ya los valores. Entonces lo que haríamos es iterar sobre estos valores, ¿ok? Y reutilizar esta misma sentencia. Y lo único que se hace es sustituir los valores aquí. ¿Ok?
Entonces, con eso estamos mejorando el desempeño como no tienen idea. El problema es que muchos no saben que existe esto. Y entonces nosotros lanzamos las sentencias así, todas hardcodeadas con los valores fijos. Aquí el manejador no va a poder hacer nada. Va a tener que parsear cada una porque son distintas. Y entonces vamos a tener un montón de sentencias parseadas en esta área de memoria de manera innecesaria. Trabajo innecesario. ¿Ok? Entonces, a este tipo de oraciones también se les llama como sentencias preparadas. Sentencias preparadas. Y por su importancia vamos a dejar una pequeña tarea. Investigar. ¿Ok? ¿Qué es una sentencia preparada? Sentencia SQL preparada. ¿Ok? Y vamos a poner aquí, agregar 2 ejemplos de uso. 2 ejemplos de uso. Aquí, si quieren, mi sugerencia sería en PL/SQL y a lo mejor en algún otro lenguaje como Java, por ejemplo. ¿Ok? ¿Cómo las utiliza Java? ¿Cómo las utiliza? De hecho, aquí ya les di la respuesta. Bueno, les puedo adelantar. En el caso de Java, utiliza esta sintaxis. Y en el caso de PL/SQL, utiliza esta sintaxis. ¿No? Ahí, nada más como tipo. ¿Ok? Sentencias preparadas o prepare statement, si quieren verlo así en inglés, ¿no? Pues, a lo mejor lo pueden buscar mejor así. Pueden ponerle SQL o SQL, prepare statements. Y ahí van a encontrar algo interesante. ¿Ok? Pero sí, a nivel general se entendió la idea del beneficio de hacer esta parametrización. Sí. Entonces, aquí mi sugerencia es la siguiente. Si algún día les toca desarrollar un software, el software genera SQL, ¿no? Y SQL lo manda a la base de datos. Como buenos ingenieros y expertos en bases de datos, su software, ¿qué tipo de sentencias DML debería de generar? Para que no, para tratar de mejorar el desempeño a la hora de hacer parseo de sentencias. Eviten a medida de, hagan todo lo posible para no generen SQL directo como este. Sino en lugar de ello van a generar, ¿qué cosa? Sentencias preparadas. Preparadas. Exacto. Siempre, siempre hagan eso. ¿Ok? Porque a veces dicen, pues mira, hice mi sistemita en PHP, por ejemplo. Y es bien clásico que por la facilidad de estos lenguajes, que dentro de la misma página web, ahí empiezan a concatenar todos los valores que vienen de un formulario para enviarlo a la base. ¿O poco no? Todo hardcodeado ahí. Ponen hasta el SQL en su página PHP. ¿No? Y con lo que reciben de un formulario, le van concatenando los valores. ¿Eso será una sentencia preparada? ¿Sí o no? No. Pues ni al No. caso. Entonces aquí vamos a tener problemas de desempeño. ¿Ok? Entonces no hagan eso. Siempre, siempre acostúmbrense a usar sentencias preparadas. ¿Ok? Además de que tienen otro beneficio. Rápido les platico. ¿Alguien sabe qué significa SQL injection? Eso lo vemos un poquito en distribuidas, pero aquí se los platico. Es un tipo de ataque donde se usan vulnerabilidades para inyectar código malicioso en Exacto. sentencias SQL. Exacto. ¿Qué tal si tienen un formulario que están guardando algo de su sistema y aquí alguien malicioso hace esto? Ok. ¿Qué está haciendo aquí este maldoso? En lugar de poner un nombre, a la hora que ustedes construyen el SQL, ¿ok? Podrían tener algo como esto si lo hacen vía, si no utilizan sentencias preparadas, podrían poner select, into, todo, etcétera. Y cuando lleguen al values, le van a concatenar ¿qué cosa? Paréntesis, y aquí le concatenarían ¿qué? Esta cadena. Por eso puse un punto y coma al inicio, punto y coma,
Aquí obviamente el manejador marcaría error por esto, pero la siguiente instrucción la va a ejecutar sin problema. ¿Qué haría? Drop table, estudiante. ¿Y qué pasó ahí? Nos han atacado, ¿ok? Desde fuera, a través de un código malicioso. ¿Ok? Estamos en un riesgo constante si no usamos sentencias preparadas, porque una sentencia preparada, por lo contrario, como no estamos concatenando directo la instrucción, todo lo que se sustituya después ya no se va a tomar como en sí la parte del código, sino se va a tomar como una cadena. Entonces, cuando guardemos esto en base de datos, si utilizamos una sentencia preparada, no va a pasar absolutamente nada y el valor de la cadena que va a estar almacenado, ¿cuál va a ser? Pues justamente esta. ¿Ok? Entonces, es otro de los beneficios por cual se les dice no construyan código dinámico sin asegurarse de que las cadenas que están sustituyendo pudieran traer algún código malicioso, como en este caso. Una sentencia preparada no tiene ese problema. Nunca van a poder ejecutar esta cadena como un comando si utilizan estos placeholders. Muy importante eso, en desarrollos web sobre todo. ¿Ok? Bueno, entonces después de la importancia de esta parte, seguimos revisando lo que es el share pool. ¿Ok? Entonces ya vimos un poquito de la cuestión del código compilado, ¿no? Las subáreas del share pool, como vimos, es library caché. Ya vimos que se guarda en library caché. Ya vimos que se guarda en data dictionary caché. Server resolve caché. No hemos revisado. ¿A qué se les ocurre que contenga este pool? Result caché. Ok, el server result caché no es otra cosa más que un área de memoria que contiene los resultados que se obtuvieron de una sentencia SQL, así tal cual. ¿Ok? Me voy a saltar un poquito esto y ahorita regreso aquí. ¿Ok? Si yo lanzo una consulta, me va a regresar ciertos datos. ¿Ok? Lanzamos una sentencia, o no sé, por ejemplo, select asterisco from estudiante, where estudiante ID igual a 5. Y esto tal vez me traería un registro. Este registro, supongamos. Así tal cual como está el registro, se puede almacenar en esta área, en el server result caché. De tal forma que si volvemos a ejecutar la sentencia, ok, como esta sentencia ya tiene su resultado y nada ha cambiado en los datos, ok, entonces puedo obtener de aquí el resultado y ya me evito ejecutarla. Sí se nota la diferencia, a lo mejor alguien se puede confundir y pensar, bueno, y entonces ¿para qué está el dbuffer caché? ¿No que de ahí se sacaban los datos? Y ahora tenemos un server result caché. ¿Cuál creen que sería la diferencia entre ellas dos? ¿O por qué existen las dos? ¿El buffer caché será como para todos los usuarios? Ajá, aunque aquí también puede venir otro usuario y hacer exactamente la misma consulta. Puede ser que el buffer caché guarda como bloques como tal y este guarda registros. Correcto, esa es la principal razón. El buffer caché guarda bloques y aquí guarda ya el registro tal cual, o sea, es así ya como lo veríamos nosotros, en formato de columnas y renglones, inclusive ya filtrado, ya procesado. En el dbuffer caché no podemos hacer todo esto porque todavía se tienen que leer ya que están los buffers en el caché, se tienen que leer de ahí y darles formato, acomodarlos para porcentárselos al usuario como él los pidió. Pero aquí ya no, aquí ya los datos ya están tal cual, se los pasamos al usuario.
Entonces, eso se mantiene en este caché, ¿ok? Y si llegara a haber una sentencia idéntica, pues ¿qué creen? Que el manejador va a tomar el valor del registro de aquí. ¿Ok? Pues básicamente es lo que contiene este pedacito de aquí. Server Resolve Cache. Adelante. Entonces, primero, cuando haces una sentencia, primero revisarías en esta parte, en Server Resolve Cache, después, si no está, pasaríamos al Buffer Cache y ya al final Ajá. Data File. Ajá, es correcto. Ok. De hecho, un paso antes del que dijiste sería ¿cuál? Ver si tu SQL está en dónde. En el library cache. Y ya después viene lo que nos comentaste. Ese paso, ¿qué se validaría ahí en ese paso? Los metadatos. Más bien si tu SQL ya está parseado. Aquí lo puedes ver, mira. Cuando un usuario lanza, aquí estás, ¿no? Acá está Gaby que quiere hacer una consulta. Se lega asterisco from estudiante o era ID igual a algo, ¿no? O rojo si quieres verlo así. Esta consulta también va a estar en donde, parseada y almacenada en donde, en la PGA del usuario. ¿Ok? Ahí la va a tener. ¿Ok? Pero entonces cuando se intente lanzar, se va a verificar si esta instrucción que está, bueno, en realidad no es que la tengas parseada aquí, sino se sabe que estás lanzando esta consulta. Entonces, antes de hacer lo que comentaste, se verifica en el library cache si existe una sentencia idéntica. Y con esto, ¿qué nos estaremos ahorrando? Es la búsqueda en los otros buffers. Bueno, en los otros áreas de memoria. Más o menos, pero recuerda que aquí es lo que estamos buscando. O lo que nos estamos ahorrando es hacer el parseo, el análisis léxico, semántico, sintáctico, traducción de quién, de tu sentencia SQL. Porque ya está en el library cache. Ojo, aquí no estamos buscando datos. ¿Qué estamos buscando? Si tu sentencia SQL ya fue parseada, compilada y validada, ¿ok? Y si la encontramos, ya no tengo que volverla a parsear. ¿Sí? Eso es lo que se hace en el library cache. Ok, profesor. Ok, y aquí lo interesante, vean que puede haber otro usuario. ¿Qué tal si llega, no sé, después Abraham y lanza esta misma consulta? Aquí las PGA son completamente independientes, ¿no? Aquí está Gaby, aquí está Abraham. Pero ambos lanzan la misma sentencia. Entonces, los dos van a preguntarle al library cache si esta sentencia ya fue parseada y validada. Y aquí la respuesta sería un sí. Entonces, aquí el manejador se ahorró hacer el parseo de la sentencia para Gaby y hacer el parseo de la sentencia para Abraham. ¿Ok? Entonces, ahí es donde tenemos otro beneficio en desempeño. ¿Ok? Muy bien. ¿Dudas en cuanto a este share pool? Ok, Reservoir Pool es otra de las subáreas del share pool. No se les, espero que no se confundan en términos. Estamos hablando del share pool. Dentro de share pool hay un ¿qué? Reserve pool. Ok. ¿Qué es eso? Es un área de memoria ubicada en el share pool, empleada para asignar grandes cantidades y contiguas de memoria. Puede haber algunos componentes que necesiten la memoria así que esté seguidita. Porque acuérdense que la SGA pues puede empezar a utilizar distintas áreas de memoria y puede que quede un poquito fragmentada, ¿no? Esas áreas. ¿Ok?
Entonces, en este pool se conserva una cierta cantidad de memoria, pero la idea es que cuando se necesite, se va a otorgar la memoria así, en bloques continuos y juntitos, para que sean utilizados por algún otro componente que necesite que la memoria esté así, ¿no? Ok. Entonces, dice, la base de datos otorga memoria del share pool, o sea, no de este share pool. Ok. De forma, dice, la base de datos otorga memoria del share pool en forma de fragmentos. Ok. Esta fragmentación permite cargar memoria, ok, cargar a memoria objetos grandes, ¿no? Más de 5 que tengan tamaño más grande, cuyos fragmentos no necesariamente están contiguos. Lo que les decía, ¿no? Aquí podríamos tener bloques separados, pero en esta subárea los ponemos juntitos, ¿ok? Para mejorar también cuestiones de desempeño. Bueno, entonces básicamente lo que tiene Reserve Pool. Y ya hasta aquí llegaríamos con lo que es que Share Pool. ¿Ok? Share Pool. Entonces, dudas, ¿sí se entiende la diferencia entre lo que es el Share Pool y el Reserve Pool? A ver quién me dice. Entre este y este. El Reserve Pool puede compartirle memoria a otras áreas del Shared Pool, pero Ajá. también en forma de fragmentos, ¿no? O sea, no necesariamente en bloques contiguos, pueden ser de diferentes tamaños. Ajá, pero bueno, aquí la idea es que sí esos pedazos de memoria estén pegaditos, continuos. Ok. ¿Ok? Muy bien. Y ya por último, para irnos, viene el de Large Pool. Entonces, no confundirse. Ahorita vimos que Reserve Pool, que está contenido dentro del Share Pool, y aparte hay otro nuevo que es Large Pool. ¿Ok? ¿Cuál es la idea de Large Pool? Es un área de memoria opcional, si la base puede operar sin ella, que se emplearía en situaciones donde el share pool ya no tiene tanta memoria. O sea, este share pool que vimos ahorita, puede que se le acabe la memoria por todas las áreas que tiene. Ok. Y básicamente es para darle soporte a componentes que requieren más memoria. O sea, es una especie de protección. Este large pool nos protege un poquito al share pool para no caer en situaciones en donde se nos acabe la memoria de acá. Porque le podemos impactar a funcionalidades importantes como lo que es el diccionario, ¿no? O el parseo de sentencias preparadas, ¿ok? Entonces, este large pool justamente nos ayuda. Para que no nos acabemos la memoria del otro, nos da memoria más grande cuando se hace algún proceso pesado. Por ejemplo, es cargar objetos grandes a la base, ¿no? Entre otras cosas que vamos a ver también. Por ejemplo, cuando se hace un respaldo, se requiere de memoria. Esa memoria la podemos sacar aquí y ya no molestar a share pool. ¿Ok? Muy bien. Java Pool, pues como su nombre indica, sirve para ejecutar aplicaciones en Java. Aquí se reserva la memoria suficiente para que pueda operar bien la máquina virtual de Java. ¿Ok? Bueno, pues vamos a dejarle hasta aquí. Ya se nos acabó la clase. Ya casi terminamos, como pueden ver. Las áreas de memoria, nos falta Stream Pool, Fix SGA, In Memory Area, y ya pasaríamos con lo que es la PGA a nivel de usuario. Okay. La PGA también no es mucho. Yo creo que el próximo lunes andamos terminando este PDF. Aquí ya son puras consultas. ¿Ok? Entonces, pues vamos rapidito ahí para que
chequen sobre todo su primer ejercicio de este tema. ¿Vale? Bueno, Profesor, nada más está disponible el ejercicio 1. el 1, De- sí. Voy a revisar el segundo para que ya lo tengan yo creo que el día de hoy. ¿Ok? Bueno, ¿alguien ya está con ese ejercicio, con el 4? Digo, con el 1 del tema 4. Yo, profe. ¿Ya? Ok, bueno. Entonces, en breve subo los demás para que ya los empiecen a trabajar. Bueno, entonces, si no hay más, nos vemos la siguiente semana. Cuídense. Hasta Gracias, luego. profe. Nos vemos. Buen día. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, Hasta luego. luego, profesor. Bye. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Nos vemos. Bye.